¿Y cuáles han sido las consecuencias de la ceguera al género a lo largo de la historia? Pues hace poco que las mujeres hemos podido acceder a una educación que se nos ha sido negada solo por el hecho de ser mujer. No se nos permitía ni asistir ni dar clase en la universidad. Hace solo un siglo de la famosa frase del matemático David Hilbert, que decía que no veo por qué el sexo de la candidata es un argumento contra su nombramiento como docente. Al fin y al cabo, la universidad no es una casa de baños. Para así tratar de convencer, que no pudo ser, al resto de colegas hombres de que permitieran a la matemática Emi Nucha acceder a un puesto de trabajo digno en la universidad, al que nunca pudo acceder. En la charla inmaterial de Adela Salvador podéis encontrar otros ejemplos de matemáticas que o bien tuvieron que usar seudónimos para que su trabajo fuera respetado o directamente su trabajo fue atribuido a colegas masculinos, que es el conocido como efecto Matilda. ¿Y qué consecuencias tiene la ceguera al género en la actualidad? Pues en la sección 6 veremos más ejemplos, pero ahora ya voy adelantando alguno. Y vamos a ver cómo nos afecta la ceguera al género actualmente. Actualmente muchas decisiones están basadas en modelos matemáticos, pero si los datos en los que se basan estos modelos matemáticos tienen sesgos, si los datos están sesgados, pues entonces los modelos reproducen estos sesgos y tenemos lo que se llaman armas de destrucción matemática, que está en el libro de Cathy O'Neill, si podéis leerlo, espléndido. Un ejemplo reciente que salió en la prensa de esto mismo fue cuando Amazon tuvo que descartar su herramienta de reclutamiento por discriminar a las mujeres. Resulta que Amazon construyó un sistema de inteligencia artificial para revisar el currículum de las personas candidatas a un empleo. Supuestamente todo muy objetivo. Pero resulta que el modelo se basaba en los archivos de los últimos 10 años de la compañía, que eran todo datos sesgados. La muestra. Y esto producía la discriminación de las mujeres en los puestos técnicos. Además, como profesorado, tenemos que ser muy conscientes de que la educación recibida por hombres y mujeres es distinta y tiene gran influencia. De hecho, hay estudios que muestran que la socialización en el hogar puede explicar una parte no trivial de las disparidades de género observadas en matemáticas. De hecho, las actitudes maternas conservadoras en cuanto al género se asocian con un peor desempeño en matemáticas de las hijas, aunque no de los hijos. Está claro que aunque familia y escuela pretendamos educar en igualdad, el mensaje de la sociedad también puede ir calando. Hay el libro de Angela Saini, Inferior, es una joya, y sirve para desmontar los prejuicios biológicos sobre las mujeres. No hay nada en nuestra biología que impida la igualdad de género. Si podéis, la verdad es que disfrutaréis con su lectura. Entonces, ¿qué barreras actuales impiden la participación plena de chicas en matemáticas? Pues en nuestra cultura, dedicarse a las matemáticas o en general a cualquier otro campo científico y tecnológico, como puede ser la informática, no resulta femenino, porque choca con los roles de género. En cambio, como hemos dicho antes, en Malasia la informática está dominada por las mujeres. ¿Qué otras barreras actuales nos encontramos? Pues en general, hablo en general, es decir, eso no quiere decir que ni todos los hombres ni todas las mujeres sean así, o seamos así. Pero en general, el autoconcepto de las estudiantes suele ser diferente de los estudiantes hombres en cuanto a su autoconfianza en matemática. Los estudiantes hombres tienen más autoconfianza en matemáticas. De hecho, los estudiantes piensan que su éxito, en general, piensan que su éxito en matemáticas se debe a sus capacidades y por tanto ante dificultades pues piensan que simplemente tienen que esforzarse más. Pero las estudiantes consideran que el éxito en matemáticas es fruto de su trabajo y esfuerzo, con lo cual ante dificultades pues piensan que deberían abandonar por falta de capacidad. Pensemos que ya a la edad de 6 años las niñas ya empiezan a atribuir como personas brillantes más a los hombres. Y eso aunque ellas saquen mejores notas. Hay otro cliché que también afecta al área de matemáticas, que es el de la superioridad de los hombres en habilidades visoespaciales, pero como indica Carla Sánchez, una compañera de la UGI, está la referencia en la guía,
pues es simplemente una simplificación engañosa que lo único que hace es contribuir a perpetuar los estereotipos. Además, otra barrera también importante es las expectativas que nosotras como profesorado tengamos en las y los estudiantes, en la parte de matemáticas y ciencia. ¿Por qué? Porque según también las expectativas al final pueden cumplirse. Es decir, podemos provocar lo que se denomina el efecto Pigmalión o el efecto de la profecía autocumplida. Es decir, se acaban asumiendo las creencias que otras personas tienen sobre el rendimiento. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo con eso. Las expectativas que nosotros tengamos al final se pueden acabar transmitiendo. Ahora comentaré también un estudio sobre estereotipos en el área de matemáticas que va en la línea de este muy conocido, que es el que ahora comentaré brevemente, que es el estudio sobre lo que se denomina efecto Jennifer y John, para que veáis lo que son los sesgos inconscientes. En este estudio lo que se hizo es enviar el mismo currículum, el mismo, pero firmado o bien por un hombre que se llamaba John o bien por una mujer que se llamaba Jennifer. Y fue enviado a 64, 63 profesores y profesoras, y entonces estos profesores, estas profesoras tenían que valorar el currículum para contratarlo como técnico o como técnica en cuanto a su competencia, y tenían que valorarlo en una escala del 1 al 7, y tenían también que indicar qué salario anual les pagaría. En dólares porque el estudio fue en Estados Unidos. Pues bueno, con las respuestas se sacó la media y se vio que John le otorgaron una competencia media de 4, mientras que a Jennifer de 3,3. Recordad que los currículums eran idénticos, solamente cambiaba el nombre. Y a John le pagarían de media $30.000 anuales, mientras que a Jennifer 26.500. Y esto daba igual quien valorara, si lo hacía profesor o profesora, daba igual el sexo de la persona que valorara. ¿Por qué pasa esto? Son los sesgos inconscientes, no es que las personas que valoraran quisieran fastidiar a Jennifer, sino que aunque nosotros pensemos que pues somos muy feministas, tenemos ahí unos sesgos inconscientes que luego por eso son inconscientes, porque no somos conscientes de ello. Luego acaban saliendo a la luz en este tipo de, por ejemplo, de estudio. Para el mismo currículum, pues a la mujer se le valora menos que al hombre. Un estudio en la misma línea para ver cómo los estereotipos perjudican la carrera científica de las mujeres es el siguiente, que tenéis ahí en el enlace si queréis verlo con todos los detalles. Y en concreto se centró en el estereotipo de que las mujeres pues son o somos peores en matemáticas. Y lo que se vio es que el estereotipo está muy arraigado, de forma que estas fueron las conclusiones que se extrajeron de los experimentos y de los estudios que se hicieron. En primer lugar, se vio que si no se aporta más información que el sexo de la persona candidata para un trabajo, un trabajo matemático, los hombres tenían 2 veces más probabilidad de ser contratados que una mujer. Daba igual que si quien tenía que contratar era una mujer o un hombre, eso daba igual. Después, después de hacer un test matemático, la discriminación continuaba si eran las propias personas candidatas quienes informaban al respecto. ¿Por qué? Pues porque en general, ¿vale? No es que sea siempre así, ¿vale? Pero que en general los hombres suelen presumir de su rendimiento, mientras que las mujeres tendemos a infravalorarlo. Y luego la conclusión C, que es muy preocupante, es que la discriminación se reduce, pero no se elimina si se proporciona información completa sobre el rendimiento del test. O sea, que pesan más las creencias que lo que es el resultado objetivo de un test. ¿A qué conduce esto? Pues ahora lo vemos. Si unimos que las mujeres tienden, o en general,
tendemos a subestimar nuestras propias habilidades matemáticas cuando somos candidatas a un trabajo, más que si estamos en posición de jefas, también tendemos, en general, a subestimar las habilidades matemáticas de otras mujeres para su contratación, pues esto crea una tormenta perfecta de desigualdad. Pero es que no acaba aquí la cosa. Resulta que las mujeres seniors colaboran, en general, menos con mujeres de rango inferior, a diferencia de los hombres seniors que sí que colaboran más con hombres de trabajo, de rango inferior. ¿Esto qué supone? Pues que la tormenta no es que sea perfecta, es requete perfecta. Y ahora veamos el tema, el tema que considero más grave, que es el tema de la violencia de género. Las situaciones de violencia de género, que muchas veces incluso no pueden ser identificadas por las víctimas, pasan factura, y a menudo son silenciadas, pasan factura, es lo que se denomina la tasa del acoso. Y no estamos hablando de pequeños porcentajes, estamos hablando de que en Estados Unidos se sufre la tasa de acoso sexual más alta de cualquier profesión, en el caso de mujeres en la academia, solo por detrás de las militares. En los hombres también hay inferior, una tasa del 16%. Y si hablamos de prácticas de exclusión al colectivo LGTBIQ, como no tengo datos, no he encontrado datos del área de matemáticas, pues hablo del área de física, que al final es un área hermana, pues resulta que el 40% de las personas de física de ese colectivo ha sufrido prácticas de exclusión. Y de hecho, el 85% del estudiantado ha sufrido algún tipo de acoso. ¿Dónde hay más riesgo? Pues en los lugares de trabajo dominados por hombres, con estructuras de poder jerárquicas en las que las personas trabajan en ambientes aislados y donde hay una tolerancia organizativa a estos comportamientos. ¿Y qué podemos hacer? Pues según Marianne Cooper en su charla TED, el poder de nosotros, cómo podemos parar el acoso sexual, que os aconsejo verla, podéis poner los subtítulos también. Si las personas líderes se lo toman en serio y no se perdonan dichos comportamientos, obviamente es menos probable que se den.